Pues estamos con Juan Salazar, nuestro narrador taurino, ni más ni menos que hablando de toros. Toros, nuestra historia. Te iba a llamar Manuel, pero tengo aquí Manuel, Juan Salazar. Vamos a hablar de Manuel. Eso es. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Javier, muy bien. Bueno, vamos a ver. Hoy vamos a hablar, yo creo que de un personaje, ¿cómo diría yo? Que hay un antes y un después. Hay un antes y un después, pero quizás por lo mitológico, por lo que supuso para el toreo, porque no solo lo mitológico, sino que además toreaba bien. Y no es ni más ni menos que hablar de Manuel Rodríguez Manolete, el cuarto califa. Sí, así es. Hemos dicho que no sé los programas que nos dará hablar de Manolete. No, sin prisas, ahí las cosas, cuando hablamos de todo eso hay que hacerlo pausado. Oye, y ¿cómo fue la infancia de Manolete? Hablando de su madre, ¿le marcó mucho o no? Ponnos en situación. ¿Cómo fue esa infancia? Pues mira, antes de comentar la infancia, lo que comentabas tú, un antes y un después. Yo creo que la gente que vivió cuando murió Manolete son de esos momentos que todo el mundo se recuerda lo que pasó cuando se enteró de la muerte, ¿no? Pues, como el 23F. Sí, como el 23F, sí. O la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Todo el mundo dice, yo estaba tal, hacía tal, ¿no? Pues efectivamente, sí. Y Manolete, en fin, fue todo un personaje, fue un figurón. Su infancia, su madre, pues efectivamente su madre le marcó mucho. Su madre, bueno, las mujeres le marcaron mucho a Manolete, tanto su madre como luego su novia Lupesino, como sus hermanas, tuvo 5 hermanas, estuvo rodeado siempre en un ambiente rodeado siempre de mujeres. Su padre falleció muy joven y su madre doña Angustias Sánchez le marcó claramente, bueno, en los momentos finales de su muerte, pues las palabras de Manolete era: menudo disgusto que le voy a dar a mi madre, ¿no? Cuando estaba ahí en la enfermería en Linares, ¿no? Era consciente de que se moría. Era consciente que estaba o al menos que la cornada era tan fuerte que a su madre le estaba dando un disgusto enorme, ¿no? Su madre nació en Albacete, aunque con los 5 años se traslada a Córdoba, pero era albaceteña de nacimiento. Lo que pasa es que de crianza y por matrimonio, una mujer cordobesa por los 4 costados, ¿no? Tuvo un primer matrimonio antes de casarse con el padre Manolete. Tuvo un primer matrimonio con Rafael Molina Lagartijo Chico, que era un torero. Lagartijo Chico era ni más ni menos que sobrino de Rafael Molina del Lagartijo. El Lagartijo en aquellos años era el torero, en fin, el torero más grande. Cuando se casa, todavía Joselito y Manolete no habían aparecido, y en fin, estamos hablando de 1903, cuando se casan. El Lagartijo acaba de retirarse, era lo más grande, con lo cual Lagartijo Chico imponía mucho. Y fue el primer marido de... Fue el primer marido. El Lagartijo Chico empezó con la cuadrilla de los niños cordobeses. En aquella época había la cuadrilla de los niños cordobeses, sevillanos, les enfrentaban unos a otros, y él empezó con Machaquito en la cuadrilla de los niños cordobeses. Se enfrentó a la cuadrilla de los niños sevillanos, y debuta la primera vez que se presenta en Madrid en 1899. Enfrentan a las 2 cuadrillas, y en la cuadrilla de los niños sevillanos estaba el Gallo, estaba Rafael el Gallo. O sea que, en fin, era aquella época en donde los toreros, pues todos eran conocidos, tenían un nombre relevante. Doña Angustias, en ese matrimonio, el primero, antes de casarse con el padre de Manolete, tiene 3 hijos. Fíjate, además, ya los propios nombres te denotan un poco el carácter de Doña Angustias. Tiene 2 hijas, Dolores y Angustias, y luego tiene un hijo que es Rafael. Un hijo que muere con 5 años porque ingiere una botella de sosa cáustica. El hermano de... El hermanastro, digamos. El hermanastro. Fue el primer matrimonio: Dolores, Angustias y Rafael. Claro, eso a la madre le marca
Y luego a Manolete le tiene siempre entre pañales porque recuerda siempre lo que le pasó a su primer hijo varón, ¿no? Lagartijo Chico muere relativamente joven, muere en 1910. Muere de tuberculosis, se queda doña Angustias ¿Muere de viuda. tuberculosis? Sí, sí. 7 años después de casados, ¿no? Sí, sí, 7 años después de casados, sí, 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 sí. Muere enseguida de tuberculosis y la familia queda económicamente queda en mal estado. Ahí se ha escrito mucho. Y yo creo que con mal gusto de si las hermanas, o las hijas, las dos hijas tuvieron que hacer temas pues no del todo honorables para que la familia saliera adelante, no, eso se ha escrito, a mí me cuesta creerlo, ¿no? Pero sí es cierto que doña Angustias pues no quedó en buena situación económica, en fin, y luego ya pues conoció al padre de Manolete y se casó un par de años después, ¿no? De la muerte del Lagartijo Chico. De la muerte del Lagartijo Chico, sí, sí. Y ahí en ese ambiente nace, es decir, que ya el ambiente taurino ya de alguna manera la madre lo había vivido, ¿no? Eso es, sí, sí, la madre, pues fíjate, creo que lo he comentado, los testigos de la boda de doña Angustias y Lagartijo Chico fue Guerrita y su mujer. En fin, se vivía en toreo puro. Y luego, pues claro, y luego ya el segundo matrimonio, el padre de Manolete, pues todavía mucho más. O sea, estamos hablando de Córdoba, en donde era pues la cuna en ese momento del toreo. ¿Quién era el padre de Manolete entonces? ¿El segundo marido? Claro, el segundo marido, sí. De doña Angustias. De doña Angustias, pues doña Angustias se casa un par de años después, se casa en 1912 con Manuel Rodríguez Sánchez. Manuel Rodríguez Sánchez, que tiene el mismo nombre y los mismos dos apellidos que Manolete, pero claro, doña Angustias era Angustias Sánchez. Y claro, con lo cual pues el segundo apellido Sánchez, ¿no? coincide en padre e hijo. Fue torero, fue sobrino de un torero, yo creo que hemos hablado una vez de él aquí. ¿Era torero también? Sí, sí, el padre Manolete era torero. Era sobrino de Pepete, de José Damaso Rodríguez, que ese fue un torero que murió en Madrid, corneado en Madrid por un toro de Miura, Jocinero, que cuando le llevaban a la enfermería le dijo al doctor, ¿es algo? Pues en fin, unos minutos después el pobre moría en la enfermería, Pepete. Era hermano, o sea, estoy hablando del padre de Manolete, el padre de Manolete era hermano también de Bebe Chico, que Bebe Chico fue otro torero que no fue muy conocido, aunque apuntó al principio maneras, porque cuando toma la alternativa de manos de Minuto, del torero Minuto, y en el segundo toro, claro, el primer toro pues lo mata el toricantano, lo mata el torero que toma la alternativa, y el segundo toro que le correspondía a Minuto es corneado Minuto. Entonces el propio torero, Bebe Chico, tiene que matar los 6 toros. Y eso en aquella época era habitual de vez en cuando, no era este año. Y se reconocía como una gesta de joder, sí. Acaba de tomar alternativa y tiene que matar a los 6 toros, ¿no? Entonces, pues en ese ambiente se desarrolla la primera época del matrimonio de Manolete padre y doña Angustias, porque en Manolete hijo nace en 1917. Había tenido ya 3 hijas antes, Teresa, Ángela y Soledad. Es decir, en ese momento la madre Manolete tenía 5 hijas y nace Manolete. Entonces, pues claro, el padre, por terminar con el padre no llegó a triunfar, llegó a torear con gafas, una cosa rara. Uno de los toreros sí debía tener problemas en la vista y llegó a torear con gafas. Eso no lo he visto nunca. Sí, una cosa muy, muy rara. Y fallece en 1923, o sea, fallece cuando Manolete pues tenía 5 o 6 años. Sí. O sea, Manolete se queda huérfano. La madre de doña Angustias lo tuvo que pasar mal, porque muere su primer marido de tuberculosis. Muere su hijo, su primer hijo de un accidente doméstico, muere el segundo marido. Sí. La pobre, la verdad es que se dice que doña Angustias nunca vio torear a ninguno de sus maridos ni a Manolete, que se encerraba en su casa a rezar, que no quería ir a la plaza. ¿Cómo quedó económicamente entonces después de esta segunda...? Pues quedan mal, quedan mal. Realmente Manolete
tiene una infancia económicamente, pues bueno, en fin, le quedan algunos recursos, pero no es una infancia boyante. Además, él era un niño débil de naturaleza, se dice que era eso, hipotenso, que era le daba lipotimias, que en fin, no era de naturaleza, no era un chico fuerte, ¿no? Y bueno, pues fue un chico hipercuidado por ese temor a que volviera a pasar algo similar a lo que le había pasado a su hermanastro, digamos, al primer hijo de Doña Angustias. Entonces, pues un hijo muy hipercuidado, protegido, muy protegido. Cuidado. Eso es. Bueno, nos has comentado que el padre de Manolete fue también torero. Ajá. Bueno, ¿cómo son? Bueno, la relación padre-hijo, bueno, si fallece con 5 años, que, pues claro, apenas. Prácticamente no. De hecho, la madre vivió más años que Manolete. Sí. Estuvo, Sí, la madre vivió muchos años. La madre, pues fallece en 1980. O sea, en fíjate, 1980 fallece ya muy mayor, sí. Fallece muy mayor. La madre fallece muy mayor. Sí, cerca de los 100 años. Oye, los inicios taurinos de Manolete, pues claro, en su casa se respiraría esta ambiente, a pesar de que no conoció ni al primer marido de su madre, ni prácticamente a su padre, ¿no? Eso es. Pero tuvo que vivir ese ambiente. Eso era así, era esa época en donde... bueno, tipo lo que comentamos el programa anterior con Rafael el Gallo, ¿no? Donde pues los hermanos eran toreros y las mujeres se casaban con toreros o si no con bailaoras, ese ambiente, ¿no? Efectivamente esto es así, él tenía ese ambiente por los 4 costados. Él debuta como novillero en Cabra en 1931. Debuta ya en el 31 como en el 31 novillero, ya como novillero. Con el advenimiento de la República, ya estaba aquí. Eso es. Digo, para ponerse en el contexto histórico, ¿no? Eso es. Y debuta toreando con Juanita Cruz. Juanita Cruz fue una torero muy conocida. Sí. Yo creo que no está enterrada aquí en Madrid sí, hay una estatua, tiene sí, hombre, pues está cerca de donde está mi padre, enterrado, fíjate. En la Almudena. En la Almudena, paso adelante, sí, tiene una estatua que está ella como brindando un toro. Sí. ¿Te has fijado alguna vez lo que pone abajo de la estatua? No. Pues y lo sabía, se me ha olvidado, lo sabía porque lo he leído alguna vez, pero sé que pone una curiosidad, ¿no? Es curiosísimo, fíjate, dice, en su propia estatua, a pesar del daño que me hicieron en mi patria los responsables de la mediocridad del toreo en los años 40-50, brindo por España. Eso es lo que sí. Lo tuvo complicado, lo tuvo muy complicado. Era años, no se permitía a la mujer torear, y hubo alguna torera, por ejemplo, Conchita Cintrón, la peruana rejoneadora, la gente estaba deseando que tuviera que bajarse el caballo para rematar la faena, ¿no? Y toreaba muy bien Conchita Cintrón. Juanita Cruz tuvo muchas dificultades, escribió algún libro y eso pues al final lo que tuvo que ser esa mujer para que en su epitafio y en su tumba ella, pero claro, evidentemente esto pues fue decisión suya, para que decidiera que estuviera escrito por los siglos de los siglos ahí en ¿verdad? Sí, además la estatua efectivamente es una gran estatua, tamaño natural prácticamente, brindando, sí. Pues ahí y toreó con ella, debutó con ella en Cabra. Luego en el 33 él se integra en un espectáculo que era muy típico. ¿Y cómo empieza? ¿Como novillero? ¿Prometía o todavía no llamaba la atención? No, todavía no era muy, en fin, no llamó. No fue tipo Belmonte, que cuando viene aquí de novillero ya venía como figura, todavía no. Es más, en el año 33 él se une a un espectáculo taurino, Los Califas, torea en Arlés, torea fuera, se va buscando la vida. Fueron años complicados también, fue la Edad de Plata, en donde había una playa de toreros que eclipsaba, en fin, quizás en la época de Belmonte novillero, pues se dice que esa era la generación de los Naides, porque Guerrita fue después de mi Naide y después de Naide Fuentes. En fin, era la época más de Machaquito y Bombita, que se decía que no eran grandes figuras. En fin, yo no lo tengo tan claro, pero bueno, pero en la Edad de Plata es que había un montón de toreros que eran auténticos figurones, ¿no? Entonces, él se presenta ya en Madrid en el año 35, en la plaza de Tetuán de las Victorias, la que está en la calle Bravo Murillo, pues a la altura de General Margallo. Hay una placa ahí que recuerda dónde estaba la plaza de Toro. La plaza de Tetuán de las Victorias. Y es donde se presenta en el cartel, le anuncian como Ángel.
No como No como Manolete, sino como Ángel. Como Ángel. Y luego ya pues toma la alternativa después de la guerra, el 2 de julio del 39 en Sevilla. La guerra no toera, vamos. Sí, prácticamente no. No toera Es más, él tiene que estar en el frente, estaba en el frente. Y prácticamente pues no torea. El 2 de julio ya del 39 es cuando ya toma la alternativa en la maestranza que se la da Chicuelo. En Sevilla. En Sevilla, sí. Que torea, eso es muy... ¿Y ya como Manolete o como Ángel? Sí, como Manolete, Manolete. No, el Ángel fue un error de la imprenta, fue un error tipográfico en el cartel, sí. Y el primer toro que mata, el toro de su alternativa, se llama Mirador, aunque se ha escrito mucho que el nombre verdadero del toro era comunista. Pero claro, estamos hablando del año de julio del 39, que no procedía que saliera a la red de un toro comunista. En fin. Entonces, eso es lo que está escrito, ¿no? Pues se llamaba comunista el toro. Sí, eso es lo que se le cambiaron el nombre a Mirador. Y ya luego, pues eso, hablamos del 39 y la Correa de la Hispanidad el 12 de octubre ya se presenta en Madrid, confirma en Madrid con un gran éxito. Y desde el comienzo... no es como otros toreros que al principio les cuesta mucho. Del 39. El 39. Vale. Y ahí ya se confirma, ya se empieza a ver que desde el primer momento se empieza a ver, sí. Oye, y a partir de este momento, ¿cómo fueron sus temporadas taurinas? Si empezamos por ellas. Fenómeno, muy bien. Pues sí, pues mira, lo que te comentaba, Manolete no... Hay otros toreros que empiezan... Pues de menos a más. Sí, efectivamente, con más dudas, que la gente tiene más dudas de tal. Manolete, no tanto su época de novillero, pero ya cuando empieza, ya después de la guerra, es claramente, además el público pues tenía deseos de alegría, sí. Tenía deseos en fin, era lo que correspondía en esos momentos. Había pasado épocas muy duras y eran épocas muy duras todavía la posguerra, y lo que quería pues era pues diversión y tener figuras. Pero fíjate, claro, el público puede querer lo que quiera, pero luego tiene que haber algo de verdad, porque claro, a la figura, independientemente de que el público ayude y le empujen y tal, pero tenía que haber algo en Manolete, ¿no? Por supuesto. Te quiero decir que yo el público me puede aclarar a mí como torero, pero no hay, ¿no? En cambio Manolete no solo era que había ganas de triunfo, sino que vieron en él esa persona que iba a canalizar esos éxitos, ¿no? Efectivamente, revolucionó, en fin, decía Belmonte, vendrá en el futuro o sea, lo decía en los años 20, años 30, en el futuro vendrá un torero que le haga faenas a todos los toros, que la gente decía, eso es imposible, y ese fue Manolete, ¿no? Fíjate, si hacemos un paralelismo en el tiempo, siempre se ha dicho que Enrique Ponce le hace faenas a todos los toros. ¿Podría tener ese estilo o la conexión de Manolete era distinta, era sobrenatural? Bueno, quizás en fin, porque Ponce tiene un gran conocimiento, pero por impacto, por liderazgo incluso, por la con todos los respetos a Ponce, que es un maestro. Que es un maestro, evidentemente. Pero no, lo de Manolete fue muy diferente. Además, su estilo de toreo fue muy diferente. Muy diferente. Sí. Mira, él empieza, Manolete, ya en el año 40, fíjate que había tomado la alternativa que se presenta, confirma en octubre en el 39 en Madrid, pues en el año 40 torea 50 corridas. De las 50 corridas hay 4 tardes en Madrid. Ya desde el comienzo él va por todas. 50 en toda España, sí. Que es un número importante. Y más en el año 40, ¿no? Sí, era un número importante. En el año 41 torea 58. Y ya llega a cortar un rabo en la maestranza el 20 de abril. Y ya su toreo ya está consolidado, ya es el toreo típico de Manolete, que ya, en fin, ya comentaremos, pero su toreo está ya consolidado. El año 42 torea 72 tardes y ya tiene éxitos en todas las plazas, en las principales plazas. Y ya el año 42 Manolete es el eje de la fiesta. Ya no solo es un torero que apunta, sino que el año 42 ya en Manolete la fiesta en el 42 circula ya alrededor de Manolete. Mira, hay un buen amigo de esta casa, Javier Campillo, yo creo que el representante de Serafín Marín, nos manda un mensaje, además de nos desear la feliz Navidad a todo el equipazo que fue en Radio Ya, nos dice, nos envía la carta que envió Winston Churchill a la madre de Manolete dándole el pésame a su hija.
Claro. Me la acaba de mandar Javier Campillo, ¿eh? Pues joder. Javier Pues, Campillo, que es representante está muy vinculado al toro, muy vinculado a Serafín Marín, el gran torero catalán. Pues nos acaba de mandar Javier Campillo. Muchas gracias. Así que un abrazo a Javier que nos está escuchando. Pues un abrazo, muchísimas gracias. Claro, esa es la carta porque Manolete le envió una cabeza a Churchill de un toro lucero, que el toro lucero los que tenía una mancha en la frente, pero tenía una mancha en forma de V, una mancha blanca. Entonces la V de Victoria, para aquello, le cortó la cabeza y se dice que esa cabeza, yo no sé dónde estará, pero que se la quedó la familia, se la mandó a Churchill. Sí. Manolete se la mandó a Churchill. Por eso, por la carta de Churchill, es la carta de pésame a la madre. Pero a la madre Manolete. Muy agradecidos a Javier. Y eso, estamos en el año 42. En el año 40, en el año 43, torea 71 tarde, triunfa casi todas las tardes. El año 43 ya fue la explosión prácticamente clara y plena de Manolete, ¿no? En el año 43, el 28 de junio, en Alicante, es donde había un periodista, Ricardo García Caíto, que es donde le pone el apodo del monstruo. a Manolete, porque había, pues tú fíjate, esa tarde había toreado 2 toros, y en 2 toros había cortado 4 orejas, 2 rabos y 2 patas. Y 2 patas. 2 patas, esas barbaridades que se hacían en todo de patas, ¿no? Y no, entonces, eso sí que no lo había oído. Era muy habitual. Bueno, en fin, afortunadamente eso se quitó porque era una cosa ya. Entonces, cuando daba la vuelta al ruedo, Caíto le escribió en el blog monstruo y le tiró el blog a Manolete. Eso era el año 43. El año 44 torea 92 tardes y yo creo que fue su mejor año. 92 tardes. Fue el año, la faena, si preguntas a los aficionados, la faena de Manolete de la que se habla siempre, pues fue la del 6 de julio en la corrida de la prensa, con un sobrero de Pinto Barreiro, Ratón, el toro Ratón. Eso debió ser el no va más. Dicen que que después de sacarle a hombros, conforme lo iban a sacar por la puerta grande, lo volvieron a meter otra vez dentro de la plaza, porque la gente no se había ido, y le volvieron a dar otra vuelta al ruedo, a hombros, a Manolete. Eso fue una cosa espectacular. Ahí Agustín de Foxá, en un momento dado que estaba en los tendidos, se levantó y gritó levantando los brazos: Señor, no nos lo merecemos. O sea, la faena, bueno, pues a lo mejor, fíjate, si hubiera que escoger 5 faenas en el siglo XX, posiblemente la de Ratón, la que le hizo a Ratón, pues sería una de las 5 faenas. ¿Y fue aquí en Madrid? En Madrid, sí, fueron las ventas. En las plazas de venta ya, que ya había sido inaugurada. Ya había sido inaugurada, sí, porque estamos hablando, pues eso, del año 44, con lo cual ya había. El día siguiente, él coge el coche para ir al norte a un festejo, me parece que era en Pamplona, y es donde tiene el accidente en Buitrago en la mano, y es donde... Esa famosa... el estoque, que él es el primero que pide permiso para utilizar el estoque de madera a raíz de ese accidente, ¿no? O el que ya lo empieza a popularizar, porque había habido algún caso anterior, pero sí, a raíz de ese accidente lo populariza, y ya sí, a partir de ese momento muy pocos toreros llevan el estoque de matar, el estoque de verdad, ¿no? Eso es. Con los años, antes había una tablilla que se ponía, pues se permite al torero por parte facultativo, yo recuerdo de pequeño, ¿no? En la enfermería, se permite al torero, pero en fin, eso ya era un mero formalismo. Formalismo, ya lo utilizaba, pero él es el que lo populariza a raíz de ese accidente yendo a Pamplona, ¿no? Eso es. ¿A Pamplona torear San Fermines? Pues sí, porque era el 6 de julio, o sea, cuando fue o sea, que debía ser... sí, me juraría que estaba yendo a Pamplona. Y claro, si toreó en Madrid el 6 de julio, pues evidentemente era para Pamplona. Y ya por los años siguientes empieza a torear menos en España. En el 45 tiene una fractura de clavícula en Alicante, torea menos en España, pero se presenta en México. Y eso ya se le acabó, sí. En el 45. En el 45. Se presenta en diciembre. Ahí es la anécdota donde esa movida con las banderas, que decía sí.
en el 45, que retirar la bandera republicana porque él no toreaba con la bandera republicana. No fue en la corrida de presentación, fue en una de las siguientes, a comienzos del 46, cuando se inaugura la Plaza de Toros, la Monumental de México. El 45 es cuando se presenta en diciembre. Hay una película en la Filmoteca que merece la pena verla, porque ves a los mexicanos. Se presenta en un festejo con Silverio Pérez y Eduardo Solórzano. Silverio Pérez, el torero que era hermano de Carmelo, el que decían que era muy feo, la publicidad le decía al toreo que asusta, y los chuflones mexicanos decían sí, asusta feo, pero le dan en su primer festejo, consigue cortar un rabo. O sea, tú fíjate, en el primer toro que torea, y en el segundo es corneado. Este es en el 45. Y ya empezamos el 46, que si quieres lo dejamos para otro programa. Pues no, la próxima semana continuamos. Lo vamos a dejar justo aquí en el 45. Yo creo que Manolete merece la pena que lo tomemos con tranquilidad. Estupendo. Pues Juan Salazar, como siempre, un placer tenerte aquí en Los Toros, nuestra historia en realidad. Muy bien, Javier, gracias.